Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este video vamos a aprender a calcular la capacidad de carga de un terreno y pues también el esfuerzo actuante debido a la carga que está recibiendo esa cimentación. Aquí tenemos este problema. Este problema dice, una cimentación cuadrada de 2 metros por 2 metros está desplantada en un suelo con las siguientes propiedades. Un ángulo de fricción interna de 25 grados, cohesión de 2000 kilogramos por metro cuadrado, eh, el peso específico del suelo en estado natural es de 1650 kilogramos sobre metro cúbico. La profundidad de desplante de la zapata es de 1.5 metros. Este suelo está bastante compactado, por lo tanto vamos a tener una falla general por corte. Esta cimentación recibe una carga. Esta carga es producto de un análisis y una bajada de cargas de la estructura. A esta cimentación llegan 100.000 kilogramos. Debemos determinar la capacidad de carga del suelo, el esfuerzo actuante y podemos verificar si estas dimensiones son adecuadas para transmitir de manera correcta las cargas al terreno. Bueno, lo primero que vamos a hacer, pues vamos a dibujar el modelo o el dibujo de la cimentación. Dice que es una zapata cuadrada. Dibujamos aquí. Dice que recibe una carga puntual o axial de 100.000 kilogramos. Este es el terreno. La profundidad de desplante nos dice que es de 1,5 metros. O sea, a partir del terreno, la superficie del terreno, al desplante de las zapatas son 1.5 metros. Tenemos una base de 2 por 2 metros, para 2 metros. Y más o menos así. Pues podemos proponer que tenga, para poder calcular el peso de la cimentación, pues podemos proponer que tiene una altura de 40 centímetros, 0.40 metros. Suponemos que llega una columna que de 30 por 30, entonces aquí va a medir 30 centímetros. Muy bien. Más o menos este es un modelo real, que en la realidad pues más o menos se hace el análisis de esta forma. Bueno, ya después de que tenemos aquí dibujado el modelo de la zapata, pues, podemos pasar los datos del problema para tenerlos aquí y entenderlo mejor. Nos dice que tenemos pues que la base es de 2 metros, 2 por 2. Tenemos un ángulo de fricción interna de 25 grados. Estos datos se sacan de un estudio de mecánica de suelos, ya sea por un ensayo de corte directo, triaxial, SPT. Hay varios ensayos para poder determinar estas propiedades del suelo. Tenemos una cohesión de 2000 kilogramos por metro cuadrado. Esto quiere decir que es un suelo fino, o sea, puede ser arcilla, ya que la cohesión es una propiedad que tiene el suelo, es una fuerza que evita que el suelo se separe, o sea, es una fuerza que mantiene las partículas del suelo unidas entre sí. En el caso, por ejemplo, de los suelos granulares, como las arenas o las gravas, estos suelos no tienen cohesión, o sea, tú los puedes mojar o en estado seco o en estado natural, como sea, este suelo nunca va a estar unido. Tú lo puedes tomar y siempre se va a tender a separar. En cambio, los suelos finos, como las arcillas o los limos, sí presentan esta propiedad. Tú al mojar un suelo, a humedecer un suelo de ese tipo, pues se va a comportar como una especie de plastilina. Eso es la cohesión, es esa propiedad que tiene el suelo, que
evita separarse una partícula de otra. Bueno, ¿qué otro dato tenemos? Pues tenemos el peso específico, peso volumétrico, que es de 1650 kilogramos por metro cúbico sobre metro cúbico. Tenemos la carga de 100.000 kilogramos. Tenemos, y pues también vamos a ocupar para el peso específico del concreto. No viene el problema, pero lo vamos a ocupar para calcular el peso de la zapata, peso propio de la cimentación. Peso específico del concreto lo tomamos como 2.000 kilogramos, 2.400 kilogramos por metro cúbico. Bueno, ya teniendo los datos, podemos comenzar. Lo primero que debemos hacer es determinar pues la carga de servicio total que va a recibir el suelo. La carga de servicio pues es la carga que viene producto de la bajada de cargas de la estructura sin ser factorizada. La carga factorizada sería ya la carga ya cuando le aplica los factores de seguridad, 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Aquí se tiene que hacer el análisis con la carga de servicio, la que no es factorizada, ya que el suelo tiene sus propios factores de seguridad. Continuamos. Bueno, una vez ya tenemos aquí todos los datos, entonces vamos a empezar. Lo primero, pues vamos a calcular lo que es la capacidad de carga del suelo. Para esto no necesitamos todavía pues lo que es la carga, ni solamente necesitamos la profundidad del desplante, que sería esta, y pues el área de la zapata. Primero necesitamos unos factores, unos coeficientes de capacidad de carga, que se los voy a presentar aquí a continuación, y se los dejaré aquí en la descripción también. Es una tabla que viene en cualquier libro de mecánica de suelos. Yo les voy a dejar aquí el nombre de un libro y la página del libro donde está esa tabla. Son unos factores, es el factor NC, NQ y N gamma. Son factores de capacidad de carga. Bueno, como podemos ver en la tabla, nos pide el ángulo de fricción interna. En base al ángulo de fricción interna son estos factores. Nosotros tenemos un ángulo de fricción interna de 25. Por lo tanto, de la tabla sacamos que NC es igual a 25.13. El NQ es de 12.72. Y el N gamma es de 8.34. Ojo, estos factores y esta tabla es únicamente cuando es una falla general por corte. Cuando es una falla local por corte, que es el otro caso, se utiliza otra tabla. Pero para este caso, que es falla general por corte, utilizaremos estos factores que vienen en la tabla. ¿Qué diferencia hay entre la falla general por corte? Es algo que no he mencionado, pero lo voy a mencionar brevemente. La falla general por corte se da cuando tenemos un suelo bastante compacto, cuando tenemos una densidad relativa arriba del 75%, o sea, cuando tenemos un suelo bastante compacto. O sea, la falla se origina, por ejemplo, tenemos el suelo y tenemos la zapata, más o menos así. Entonces, debajo de la zapata se crea una especie de cuña, más o menos así, donde se origina la falla. Es como una... Esta se da con la carga última. Aquí se medio quiere aplastar el suelo debido al esfuerzo y sale por los lados, más o menos así. Y de aquí se tiende a querer levantar, más o menos por aquí. Por eso les digo que el suelo está muy compactado, que ya no puede compactarse más. Entonces los esfuerzos tratan de salir por los lados. Y una falla local por corte, por punzonamiento, que son las otras, se dan en suelos que no están muy bien compactados o que tienen una compactación o densidad relativa por debajo del 70%. No se da, la falla no es de este tipo. La falla en una falla local por corte se da o también está la otra de punzonamiento, pero la falla local igual se trata de hacer una pequeña cuña, pero aquí sí se desplaza un poco la cimentación.
es poco, pero sí se logra desplazar. Igual salen los esfuerzos, pero no es tanto como en la falla general. Y en el punzonamiento, sí 100% la falla se da por un asentamiento diferencial de la cimentación. O sea, la zapata, si logra desplazarse un poco, pues si logra compactar más el suelo. Esas son las diferencias de los tipos de fallas. En este caso, una falla general por corte. Por, 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 por lo tanto, vamos a utilizar estos factores. Bueno, ya que tenemos los factores, pues vamos a pasar. En la teoría de Terzaghi, que es la más conocida, nos dice que para la capacidad de carga última para una cimentación cuadrada se obtiene con esta ecuación, que es la capacidad última es igual a 1.3 de la cohesión por el NC más la Q, que es la sobrecarga efectiva, que ahorita la vamos a obtener, por el NQ, más 0.4 por el peso específico del suelo, por B, que es la base, por el N gamma, por el factor N gamma. Con esta ecuación obtenemos la capacidad de carga última. Esta capacidad de carga última es el esfuerzo con el cual el suelo va a fallar. Nosotros debemos obtener la capacidad de carga permisible, que se obtiene calculando esta capacidad de carga última sobre un factor de seguridad. Factores de seguridad se puede utilizar entre 3, 4, depende, ya que el suelo es un material pues homogéneo, tiene bastantes inseguridades. Entonces nosotros vamos a utilizar para este caso un factor de seguridad de 3, lo voy a poner por aquí. Factor de seguridad igual a 3. Bueno, entonces pues comenzamos a sustituir. Aquí ya tenemos prácticamente todos los datos, lo único que nos falta es el dato Q, la sobrecarga efectiva. ¿Y cómo lo obtenemos? Lo obtenemos multiplicando el peso específico del suelo por la profundidad. Entonces tenemos una profundidad de 1.5 metros y un peso específico de 1650. Es como un esfuerzo que va incrementando entre más abajo en el suelo, pues es más esfuerzo. Es como el agua, entre más abajo tenemos más presión. Esto es igual. En este caso tenemos un peso específico de 1650 kilogramos por metro cúbico. Y esto lo multiplicamos por la profundidad, que es igual a 1.5 metros. Bueno, después ya de multiplicar, obtenemos que Q es igual a 2475 kilogramos por metro cuadrado. Esto quiere decir que a una profundidad de 1.5 metros por cada metro cuadrado hay una presión de 2475 kilogramos por metro cuadrado, sobre metro cuadrado. Bueno, entonces ya tenemos los datos, entonces hay que sustituir en la ecuación. La capacidad de carga última va a ser igual a 1.3 por la cohesión, que es de 2000 kilogramos por metro cuadrado, por el NC, que fue uno de los factores que sacamos de la tabla, 25.13. Esto más la Q, que es el valor que acabamos de obtener, la sobrecarga efectiva, 2475, por el NQ, que es igual, uno de los factores de la tabla, por 12.72, más 0.4 por el peso específico del suelo, que son 1650, por la B, que es la base, que es de 2 metros, por el N gamma, que es 8.34. Entonces, ya después de realizar la operación, tenemos una capacidad de carga última de
107.828.8 kilogramos por metro cuadrado. Esta es la carga, es la capacidad de carga última. O sea, si el suelo recibe con esta zapata este esfuerzo, el suelo fallaría. Entonces, como les mencioné hace rato, esta la vamos a dividir entre un factor de seguridad. En este caso nosotros pues, vamos a utilizar un factor de 3. Entonces, y ese resultado sería la capacidad permisible, o sea, la carga que está actuando en la estructura no debe generar un esfuerzo mayor a la capacidad de carga permisible. O sea, nos estamos protegiendo con un factor de seguridad pues un poco alto para asegurarnos de que nuestro suelo no va a fallar. Entonces, la capacidad de carga permisible Cooper va a ser igual a 107.828.8 kilogramos metro cuadrado sobre 3. Entonces, este resultado nos va a dar 35.942.93 kilogramos por metro cuadrado. Esta es la capacidad permisible en nuestro terreno. Bueno, entonces ya tenemos la capacidad de carga. Ahora lo que vamos a calcular es el esfuerzo actuante que obtenemos dividiendo la carga sobre el área. Pero primero debemos nosotros obtener la carga de servicio total, ya que esta es la carga que viene a la estructura, pero el mismo peso de la zapata y del suelo que está encima también están generando una carga. Pues primero vamos a determinar esas cargas para tener la carga total en la cimentación. Entonces la carga total es igual al peso de servicio, que sería los 100.000, más el peso de la zapata, o de la cimentación más bien, porque también tenemos que incluir el peso del dado, más el peso del suelo. Bueno, entonces primero vamos a obtener el peso de la cimentación, que lo vamos a obtener, primero vamos a obtener el volumen de la cimentación, y eso lo vamos a multiplicar por el peso específico del material, que en este caso es concreto reforzado. Entonces vamos a hacer la operación. El peso de la cimentación, lo voy a poner zapata, pero entendemos que es cimentación total. Vamos a checar las dimensiones. Tenemos un peso, bueno, tenemos primero, es de 2 por 2 la base, entonces es 2 metros por 2 metros por los 40 centímetros de altura, por 0.4 metros. Y esto más lo del dado, que es de 0.30 por 0.30 por la altura. La altura del dado pues sería la diferencia entre la profundidad de desplante y la altura de la zapata. Si restamos 1.5 metros menos 0.4 metros, obtenemos 1.1. Entonces 0.30 por 0.30 por la altura, que es 1.1. Y este volumen lo vamos a multiplicar por el peso específico del material, que es concreto, que sería 2.400 kilogramos por metro cúbico. Bueno, al realizar esta operación obtenemos, después de multiplicar todo, tenemos que es un peso igual a 3.000, no que diga, bueno, ya sumando los dos sería 4.077.6 kilogramos. Este es el peso de la cimentación, contando tanto zapata
como el dado. O sea, si los hemos separado, pues la suma de la zapata nos da 3.840 y del dado 237.6. Sumando estos dos, pues ya nos da 4.077.6 kilogramos. Bueno, ya después de que tenemos el peso de la zapata, vamos a calcular el peso del suelo que está ejerciendo el suelo sobre la cimentación. Para esto vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a utilizar ahora pues el peso específico del material, que es diferente, que sería el suelo. Para obtener el volumen, pues nosotros, si vemos en planta la cimentación, va a ser algo más o menos así: 2 metros por 2 metros y punto 30 por punto 30. Más o menos así. Entonces, como el suelo está ejerciendo presión en esta parte, en lo que es esta parte de la zapata, vamos a encontrar esa área y multiplicarla por la altura, que sería igual a 1.1, porque es la profundidad de desplante menos la de la zapata. Entonces, vamos a tener un área, multiplicamos, que sería 2 por 2, pues sería 4 metros cuadrados total, menos 0.3 por 0.3 nos daría 0.09. Entonces 4 menos 0.09, tenemos un área de 3.91. Y el volumen sería esa área por la altura, que sería 1.1. .301 metros cúbicos. Este es el volumen que tenemos de relleno. Entonces este relleno lo vamos a multiplicar por el peso específico del material, que sería peso del suelo, va a ser igual a los 4.301 metros cúbicos por el peso específico. Teníamos que era 1650 kilogramos por metro cúbico. Entonces el peso del suelo va a ser igual a estos 4.301 por 1650, 7096.65. Muy bien. Este es el peso total del suelo. Bueno, ya tenemos los tres esfuerzos, entonces únicamente hay que sumar ambos, los tres que digan. Entonces el peso total o la carga total sería los 100.000 más los 4.077.6 kilogramos más los 4.077.6 de la cimentación más 7.096.65 kilogramos. Entonces el peso total sería 100.000 más 4.077.6 más 7.096.65. Entonces tenemos 111.174.25 kilogramos. Esta es la carga total de servicio. Entonces únicamente para obtener el esfuerzo actuante
que es el otro dato que ocupamos, esta carga sobre el área. Esfuerzo actuante es igual a P sobre A, que sería 11.174.25 kilogramos sobre 2 metros por 2 metros. Entonces el esfuerzo actuante, al dividir vamos a tener que es 27.793. Para verlo de manera gráfica, tenemos la cimentación. Este esfuerzo actuante sería la reacción que tiene el suelo cuando se le aplica esta carga. Esfuerzo actuante de 27.793.5 kilogramos por metro cuadrado cuando se le aplica la carga de los 111.000. La reacción del suelo no es exactamente lineal, ya que la mayor carga se concentra en el centro. Más bien la carga se asemeja un poquito de esta forma, pero para fines prácticos y de cálculo nosotros la tomamos como si fuera uniforme en toda la cimentación. Bueno, ya que tenemos el esfuerzo actuante, lo único que resta es comprobar, o sea, únicamente hay que checar que el esfuerzo actuante sea menor a la capacidad de carga. En este caso habíamos obtenido una capacidad de carga de 35.000, aquí la tenemos. Entonces, como el esfuerzo actuante, que son 27.793.5 kilogramos por metro cuadrado, es menor a la capacidad de carga permisible, que es de 35.942.93. Entonces, como conclusión, esta cimentación es adecuada, está soportando de manera eficiente la carga a la que está siendo sometida. O sea, la cimentación está transmitiendo de manera correcta los esfuerzos, y el esfuerzo y el suelo está recibiendo de manera adecuada los esfuerzos. De hecho, está ligeramente sobrada, pero es lo más correcto. Si queremos saber cuál es el porcentaje del que está trabajando la cimentación, pues hacemos una regla de 3. Si la capacidad de carga permisible, los 35.942.93, pues es el 100%. Es el 100% de la capacidad permisible. Ojo, permisible ya con el factor de seguridad, porque la capacidad última pues falla después, pero por seguridad nosotros pues tomamos el factor de seguridad de 3 y no debe de pasar de los 35.000 kilogramos por metro cuadrado el esfuerzo. Bueno, entonces la capacidad de carga es el 100% y está actuando un 27.793.5. Entonces la X, hacemos una regla de 3, multiplicamos 100 por los 27.000 entre los 35.000. Nos va a dar 77.33%. Entonces se está trabajando a un 77%. Sobrada, pues 100% menos esto nos va a dar, está sobrada, un 22.67%. Entonces, puede ser nuestra conclusión que debido a la carga de 100.000 kilogramos y con una base de 2 por 2 metros, tenemos una capacidad de carga permisible de 35.942 y el esfuerzo que está actuando en el suelo es de 27.793. Por lo tanto, pues se acepta. Es una cimentación con un tamaño adecuado y está todo correcto. Bueno, por el momento es todo. Aquí termina el video, espero les haya servido. Cualquier duda lo pueden dejar, y aquí en la descripción pues les voy a dejar la tabla que les mencioné a inicios del video, para que ahí para cualquier ángulo de fricción interna pues ahí encuentran los valores de NQ, NC y N gamma para una falla general por corte.
Para falla local es una tabla idéntica, pero con otros valores que ahí mismo vienen en ese libro. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.